Peregrinar, peregrinos, es otro nombre para designar nuestra condición de cristianos. Somos peregrinos y, como dice hermosamente el lema de este año santo, peregrinos de la esperanza. Bueno, entonces, spes non confundit, la esperanza no defrauda, es el título de esta bula con la que el Papa convoca al año santo. Pero antes, esto no lo dice el Papa, esto lo he puesto yo aquí en la diapositiva. ¿Qué es la esperanza? Esto me parece importante para tenerlo en cuenta. Todos lo sabemos, es una virtud teologal, pero también es una virtud humana, una pasión humana. Y revisando un poco la teología clásica, la enseñanza clásica de Santo Tomás, la esperanza es una virtud, es decir, un hábito, es un modo habitual de responder, de vivir, un modo habitual de reaccionar frente a la vida. La bula tiene una cita preciosa de San Agustín que dice más o menos así: creer, esperar y amar es el entramado de la condición humana. Ser hombre es creer, esperar y amar. Entonces la esperanza es una virtud, un hábito por el que tendemos hacia un bien futuro, arduo, es decir, difícil de alcanzar. Hay que pelear, hay que luchar, hay que tener mucha paciencia para alcanzar este bien. Pero también es asequible, es decir, se puede alcanzar. No es una ilusión, no es un engaño, una fábula que nosotros nos hacemos, un engaño, un autoengaño a nosotros mismos, como tanto existen, sino que es un bien asequible, un bien futuro, algo asequible. En la virtud humana de la esperanza, el bien futuro y arduo es asequible por las propias fuerzas humanas, pero el bien que nos espera en la virtud teologal de la esperanza está completamente fuera del alcance de nuestras fuerzas humanas. La naturaleza humana, con el ejercicio de sus potencias espirituales, el conocimiento, la voluntad, la memoria, no puede alcanzar ese bien porque es Dios mismo, en su misterio más profundo, en las tres personas divinas. Las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, suponen vínculos personales con las tres personas que nos develan su misterio. Y por eso ahí comenzamos a comprender lo que es una virtud teologal. Una virtud teologal nace cuando Dios nos descubre su rostro, por utilizar una expresión bíblica. Nos mira a los ojos y nos muestra su rostro de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos da la fuerza, la gracia, para poder alcanzarlo como término de todos nuestros deseos. El objeto final de la esperanza como virtud teologal es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la verdadera bienaventuranza del hombre. En la bula, el Papa habla hermosamente de la felicidad. Aquí les spes non confundit es una cita textual en latín de esta cita de Romanos 5:5. La esperanza no quedará defraudada. Esa es la traducción de la Biblia del pueblo de Dios, la traducción argentina, de la liturgia. Spes non confundit. La esperanza no quedará defraudada porque el amor, la caridad, el ágape de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Papa hace una explicación de este texto de San Pablo. Quedará para la lectura de ustedes, vamos a decir algo ahí también. Pero yo aquí quería, no es propiamente un exégesis, pero sí es hacer este comentario de esta cita de San Pablo. Tal vez sea la cita del Nuevo Testamento más, no solo más hermosa, porque es muy bella la cita. De hecho, con estas palabras es una de las fórmulas con que el misal propone la introducción al Padre Nuestro. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, movidos por este Espíritu, digamos, Padre, Padre. Esta cita es de San Pablo, les decía, no es solo muy bella, sino muy profunda, y es uno de los textos neotestamentarios. Dos cosas: tal vez el texto neotestamentario más decisivo sobre el Espíritu Santo, más hondo sobre la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. El Papa también en la bula
dedica párrafos muy preciosos para hablar de la acción del Espíritu Santo que infunde en nosotros las virtudes teologales, entre ellas la esperanza. Pero quería decir esto. Este es uno de los textos más comentados por los teólogos medievales y motivó disputas muy grandes, sobre todo en el siglo XII y en el siglo XIII. Voy a tratar de explicarla sencillamente creo que se puede explicar. Sobre todo, los teólogos medievales se preguntaban: ¿el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por o con el Espíritu Santo que nos ha sido dado? Entonces algunos decían: la gracia que recibimos en el bautismo, que perdemos por los pecados, que se nos restituye en la penitencia, que se alimenta en la Eucaristía, lo que después de la media se llamará la gracia santificante, es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces unos dicen que sí, otros dicen que no. Nos puede parecer un poco extraño eso, pero bueno. Santo Tomás dice no. El Espíritu Santo él lo llama un concepto precioso, la gracia con mayúscula increada. Dios es la gracia increada, que donándose al hombre no lo deja igual. ¿No? Es cuando Dios se acerca a nosotros y se nos da en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía, en el sacramento de la reconciliación. Cuando Dios se nos da y Dios se da a nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae la Trinidad al corazón de los hombres, ¿no? Si ustedes me aman, serán fieles a mi palabra, guardarán mi palabra, dice Jesús, y mi Padre los amará, e iremos a Él y haremos morada en Él. Recuerden que ustedes son templos del Espíritu Santo. 2 veces lo dice San Pablo en capítulo 3 y en capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Y añade aquella frase siempre, capítulo 3, ¿no? Y guarda que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a Él. Está hablando de la comunidad como templo del Espíritu Santo. San Juan Pablo II, en la encíclica Dominum et Vivificante, llamaba al Espíritu Santo la persona-don, la persona-comunión. Es la persona trinitaria que nos trae a Dios al alma. Por eso, desde el bautismo, la Trinidad inhabita, vive, mora en cada bautizado. Es una verdad estupenda, preciosa. Entonces, San Tomás dice, bueno, Dios es la gracia increada, que cuando se vuelca, se dona a nosotros, no nos deja como antes, nos transforma. Y eso es la gracia, que después se llama la gracia santificante. Santo Tomás no habla de gracia santificante, pero el concepto quiere decir lo mismo, ¿no? Es la repercusión en nosotros del don de Dios. Por eso esto es muy bello de descubrir que que la gracia no es una cosa que tenemos, que recibimos, que perdemos, que recogemos, un poquito, mucho, no es esa medida cuantitativa. Es Dios que se nos da y que nos transforma. Y en esas cosas que Dios nos da dándose, a nosotros están las virtudes teologales, la gracia, las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Y una de esas gracias, de esos dones, es la virtud teologal de la esperanza. Pero yo les he puesto ahí la imagen del crucificado, ¿no? Esa es una talla que está en el seminario de Mendoza, es una talla hecha, se llama de los Warper, cada leyenda que tiene los Warper, pero no sabemos si tiene los Warper, pero es muy hermosa, es un Cristo crucificado, sí, es del siglo XVII, pero bueno, porque nuestra esperanza es Cristo. A mí me gusta, siempre que tengo que explicar este texto, ya esto no es ni de Santo Tomás, ni de San Buenaventura, es mío. Esta expresión, sí, ojalá. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. San Pablo muchas veces utiliza la imagen del agua para hablar de la acción del Espíritu Santo. Hemos visto en el capítulo 12 de la carta a los romanos, dice: todos hemos bebido del mismo Espíritu. ¿Ven? Acá el Espíritu como agua que se derrama sobre nosotros. Pero a mí me gusta decir que el amor de Dios, el ágape de Dios, el ágape, la caritas Dei, la caritas, el amor de Dios, es un concepto fuerte, el más fuerte para hablar del amor, de la donación de Dios que se entrega, donde resplandece, yo lo decía en la misa, lo de San Ignacio de Antioquía, ¿no? Amor meus crucifixus es Cristo crucificado. A mí me gusta decir que en el bautismo Dios nos clava la cruz en el centro del corazón. Por eso, perdónenme si estoy un poquito, pero cuando Santo Tomás dice que la gracia es un hábito, de toda la filosofía antigua, griega, el concepto de hábito es un concepto fortísimo, porque hábito quiere decir que Dios se nos pega al corazón como una garrapata, pero mucho más. No es fácil sacar del corazón la cruz de Cristo. Él dice un hábito equitativo que hiere en el alma, etcétera, etcétera. Pero es para indicar que cuando Dios nos regala la gracia y con ella las virtudes teologales,
fe, la esperanza y la caridad, toma posesión de nosotros. Por eso, cuando hablamos de la esperanza, tenemos que hablar de Él. Él es nuestra esperanza. El crucificado es nuestra esperanza. El Papa dedica un párrafo muy hermoso a hablar de la paciencia y usa una imagen muy bonita. Dice: la peregrinación del hombre en la vida está entreteje la esperanza con la paciencia. Así caminamos en la vida. Eso me parece importante decirlo. Cuando el Papa dice, bueno, ¿y para qué este año santo? Número uno. Sí, número uno. Él responde así, esta es la primera respuesta, no podía ser otra. Que este año santo pueda ser para todos un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús. Encuentro vivo y personal con el Señor Jesús. Ya vuelvo sobre él. Puerta de salvación. Con Él, a quien la Iglesia tiene la misión de anunciar siempre, en todas partes y a todos, como nuestra esperanza. ¿Por qué subrayo lo de encuentro vivo y personal con Jesucristo? Miren, encuentro con Jesucristo es el hilo rojo que une a todos los papas de toda la historia, pero del concilio a nuestros días. En esto, Francisco repite una y otra vez el número uno de Deus Caritas Est. No se comienza a ser de Benedicto, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética ni por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, la Pascua, y una persona que le da a la vida su orientación existencial. Benedicto XVI. Aunque en realidad el concepto de Benedicto pertenece a don Luigi Giussani, que es el fundador de Comunión y Liberación. En Comunión y Liberación, el encuentro con Cristo es el eje de toda la espiritualidad de ese gran movimiento italiano. Pero el encuentro con Jesucristo es otra clave de lectura de todo el magisterio de Juan Pablo II. Y desde ahí está la última palabra que yo subrayaría aquí. Con Él. Que el año jubilar sea encuentro con Jesucristo. Con Él, a quien la Iglesia tiene la misión, y subrayo la palabra misión, de anunciar, de llevar a todos. El año jubilar tiene que ser una fuerte experiencia misionera. Y el segundo párrafo del número 1 comienza así: todos esperan. O sea, todos los seres humanos esperamos. El anuncio de Jesucristo, nuestra esperanza, encontrará siempre eco en el corazón humano, porque la esperanza, el anhelo, la sed de Dios, la sed de Jesucristo, o como decía Juan Pablo II, lo escuché el otro día, ahí el 2 de abril se cumplieron los 20 años de su muerte, ¿no? Detrás de cada expectativa, de cada corazón que se enciende, está el deseo de Jesucristo. Eso es muy importante, me parece una cosa muy, muy hermosa, ¿no? Sigamos adelante. Bueno, acá hay algunos rasgos de lo que es la esperanza cristiana. El título, no confunde, está tomado de Romanos 5:5, establece el tema central del jubileo. El Papa reflexiona sobre la esperanza como un anhelo profundo en el corazón humano, especialmente en un mundo marcado por la incertidumbre y el pesimismo. Cuando yo, no sé qué para usted, cuando leí la encíclica Fratelli Tutti, el capítulo 2, que es el capítulo, digamos así, como que describe la realidad, digo, pero este hombre está pintando un panorama tremendamente oscuro. Bueno, sí, es verdad. Y bueno, si vemos ahora toda la situación, no solo de nuestra patria, sino del mundo entero, es una situación sumamente preocupante, un mundo lleno de sombras. A este mundo le anunciamos la esperanza de que es Jesucristo, ¿no? Estas palabras que Pablo escribe a los romanos nacen de la pasión evangelizadora del apóstol, que todos conozcan a Jesucristo. Bien, pasemos un poquito. Y este es el párrafo que el Papa le dedica a la paciencia, ¿no? Lo leo, ojo, me ayudan. Para el apóstol, la tribulación y el sufrimiento son las condiciones propias de los que anuncian el Evangelio en contextos de incomprensión y persecución. Pero en tales situaciones, en medio de la oscuridad, se percibe una luz. Se descubre cómo lo que sostiene la evangelización es la fuerza que brota de la cruz y de la resurrección de Cristo. Y eso lleva a desarrollar una virtud estrechamente relacionada con la esperanza, la paciencia. Estamos acostumbrados a quererlo todo y de inmediato, en un mundo donde la prisa se ha convertido en una constante. Ya no se tiene tiempo para encontrarse y a menudo incluso en la familia se vuelve difícil reunirse y conversar con tranquilidad. La paciencia ha sido relegada por la prisa, ocasionando un daño grave a las personas. De hecho, ocupa su lugar
la intolerancia, el nerviosismo y a veces la violencia gratuita que provoca insatisfacción y cerrazón. Me parece que esta catequesis sobre la paciencia que el Papa nos invita a realizar también es una gran catequesis a desarrollar en el año santo, ¿no? Y cuando está desarrollando este tema en un mundo lleno de sombras, en un mundo que se aventura, no sabemos dónde, que no aprende de sus historias de violencia y de violaciones a la condición humana. Aquí es donde inserta la figura de San Francisco de Asís, y para regocijo nuestro, que tenemos a Francisco como insigne titular de nuestra diócesis, hace una mención a otro jubileo que se entrecruza con el jubileo ordinario, que es el jubileo, los 800 años del cántico del hermano Sol, como se lo llama, o el cántico de las criaturas. Me parece importante profundizar esto porque me parece que nosotros tenemos como diócesis el patronazgo de San Francisco y el espíritu franciscano en este tiempo nuestro, también para esta Argentina nuestra, supone como un acento especial de gracia a pedir en este año jubilar, que es un corazón pacificado para poder pacificar y llevar esperanza a nuestros hermanos. Yo les decía, bueno, la bula tiene otros contenidos, no voy a volver sobre ello, pero está escrita y lo pueden leer ustedes, ¿no? Repasa una serie, dice, la Iglesia nos ha invitado en el concilio a leer los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos son grandes fenómenos humanos que tienen detrás la mano invisible del Espíritu Santo, a transformar los signos de los tiempos en signos de esperanza. Y le pasa a varios, entre ellos los jóvenes, la situación de los jóvenes, los enfermos, los pobres, los presos, como estos grupos de personas tienen que ser como objeto de un anuncio especial de la esperanza cristiana. Y, como les decía, pasar la diapositiva, al final dedica unos párrafos preciosos a hablar de la vida eterna. La esperanza junto con la fe y la caridad forman el tríptico de las virtudes teologales que expresan la esencia de la vida cristiana. ¿Cuál es el fundamento de nuestra esperanza? Ya en los primeros párrafos el Papa dice: el fundamento de la esperanza cristiana es el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Esto es lo que le da esperanza al cristiano. El que tiene la experiencia de Cristo crucificado y resucitado tiene la esperanza en sus corazones, ¿no? Por eso nadie la puede quitar. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? También cita especialmente a Pablo en Romanos 8, ¿no? Y ahí comienza a hablar de la vida eterna, ¿no? Creo en la vida eterna, que es el título de nuestra fe, de la última parte del credo. La esperanza, en efecto, es la virtud teologal por la que aspiramos a la vida eterna como felicidad nuestra. La vida eterna como bienaventuranza del hombre, como la felicidad que colma y plenifica al ser humano. Nosotros, en virtud de la esperanza en la que hemos sido salvados, mirando el tiempo que pasa, tenemos la certeza de que la historia de la humanidad y la de cada uno de nosotros no se dirigen a un punto ciego o un abismo oscuro, sino que se orientan al encuentro con el Señor de la gloria. Vivimos, por tanto, en la espera de su venida y en la esperanza de vivir para siempre en Él. Es con este espíritu que hacemos nuestra la ardiente invocación de los primeros cristianos, con la que termina la Sagrada Escritura. Ven, Señor Jesús, Maranatha, creo que lo decía en la misa, así se cita en la Biblia. Si ustedes miran capítulo 22 del Apocalipsis, el espíritu y la esposa y la novia dicen: ven, Señor, la imagen de una novia que espera al novio para la boda. La boda es un símbolo fundamental en la Biblia y en el Apocalipsis. Ahora que estuve en Italia, los italianos han hecho una nueva traducción del misal y creo que ha sido más acertado, porque cuando el sacerdote muestra el cuerpo de Cristo antes de la que quita el pecado del mundo, felices los invitados a la cena del Señor. El texto latino dice: Beati cui a cena magni vocati sunt. Bienaventurados los que a la cena del Cordero han sido invitados. Y los italianos han traducido así: la Eucaristía es el banquete de bodas del Cordero. O sea, toma la imagen del Apocalipsis, nos dice: cada vez que celebramos la Eucaristía, el desposorio entre Cristo y la Iglesia, entre el Cordero degollado pero que está de pie y que guía a los mártires y a toda la Iglesia, ese desposorio se realiza en la Eucaristía, y ese es el banquete de bodas que nos espera al final de nuestra vida terrenal. Por eso me parece que esa cita es fundamental.
Jesús muerto y resucitado es el centro de nuestra fe, Él es nuestra esperanza. El Papa cita este inicio del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que es en el Nuevo Testamento uno de los textos más antiguos del querigma, cómo se proclamaba el querigma en el origen de nuestra fe. Cristo murió, fue sepultado, resucitó y se apareció a los apóstoles, a 500 hermanos, y al último de todos, yo que soy como un aborto, dice Pablo, se apareció también a mí. La esperanza cristiana consiste precisamente en esto. Ante la muerte, donde parece que todo acaba, se recibe la certeza de que gracias a Cristo, a su gracia, que nos ha sido comunicado en el bautismo, la vida no termina, sino que se transforma para siempre. Esa última frase es de un prefacio, del primer prefacio al segundo, de la misa de difuntos, una cita preciosa, ¿no? Para los que creemos en ti, Señor, con la muerte la vida no se termina, sino que se transforma. Es un eco de unas palabras de San Pablo, también en la primera carta de los Corintios, ¿no? Es una expresión muy, muy bonita. Pero nuestra fe cristiana tiene como un test de autenticidad ante el misterio enorme de la muerte. De la propia, sí, la muerte propia puede despertar temor, pero sobre todo la muerte de los seres queridos, ¿no? Como dice un autor contemporáneo, cuando un ser querido muere, el corazón humano dice, vos no te podés morir, no has podido morirte, no puede morir aquel que amo, aquella que he amado y me ama, ¿no? Esa es un poco la semilla de esperanza que hay en el corazón humano, ¿no? Después va el testimonio de los mártires. La verdadera felicidad, con esto voy terminando, el Papa lo expresa en estos términos, es lo que encontraremos cuando se dé el encuentro definitivo con Dios en la bienaventuranza eterna, pero que ya comienza aquí, con la gracia y con los sacramentos. Soy amado, por eso existo y existiré por siempre, en el amor que no defrauda y del que nada ni nadie podrá separarnos jamás. Bueno, esto simplemente lo indico porque no va a pasar. El Papa en esto es muy sabio. Él dice, algunas imágenes del juicio final pueden atemorizar, pero junto con la seriedad que significa tomar en serio la vida que un día tendremos, de la cual tendremos que rendir cuenta delante de Dios, no nos podemos olvidar que el juicio de Dios, como decía el Papa Ratzinger, ¿no? Es, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, la vida eterna, ¿no? El Hijo que vendrá a juzgar a vivos y muertos. ¿Qué es el juicio de Dios? Es la última palabra del Evangelio sobre nuestra vida, ¿no? Seremos juzgados por el que se hizo carne y dio su vida por nosotros. Por eso el juicio, creer en el juicio de Dios, es también un acto de esperanza para el Cristo. Y a ver, con eso termino. La bula termina invocando a María como estrella del mar, que es, algunos recordarán, yo lo suelo decir siempre, esta hermosa oración de San Bernardo que invoca a María precisamente así, como Estela Maris, ¿no? Si las turbulencias de la vida, las tormentas de la vida sacuden la navecilla de tu vida, mira la estrella e invoca a María. No podía faltar en este jubileo de esperanza la invocación a María. Bueno, la bula es muy linda, no es tan larga, no es tan extensa, pero creo que puede ser objeto de estudio y de oración y de reflexión. Bueno, hasta aquí.